Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a leer Mateo 6:12. Mateo 6:12, vamos a leer solamente este pasaje. Recordemos que este es el modelo de la oración modelo. Dice la palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos, repítalo otra vez conmigo, diga: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Amado Rey de Gloria, Señor, te queremos dar gracias en esta mañana. Gracias por este privilegio tan hermoso de poder tener vida, de ver la luz del día, de poder respirar, de podernos mover. Padre, a veces se nos olvida dar gracias por cosas como esas, pero sabemos que si nos faltara alguna de ellas no estaríamos acá con vida. Señor, enséñanos a ser agradecidos, Dios mío, y te pedimos en esta mañana que tu palabra tome control de nuestra vida. Gracias, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor, ni tampoco venimos a adquirir conocimiento. Queremos transformación, Señor. Queremos cambios radicales, Señor, en el nombre de Cristo, y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control en esta mañana, Señor, y cualquier situación adversa que pudiéramos estar pasando, la ponemos delante de la cruz. Y Padre, declaramos que por la sangre de Cristo hay victoria en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas. ¿Sí? ¿Está bien? Deudas o ofensas. Y yo creo que este es uno de los temas más tratados en el cristianismo. Yo creo que la vida del ser humano ronda sobre esto, sobre el perdón. Porque cuando nosotros decidimos tener relaciones o tratarnos con otras personas, siempre va a haber dos cosas: va a haber ofensas, ¿cierto? Van a haber ofensas y van a haber oportunidades para perdonar. Siempre que tú trates con alguien va a haber ofensas. En la casa hay ofensas, ¿o no? Muchas veces hay ofensas entre los esposos, hay ofensas de hijos a padres y de padres a hijos. En un trabajo hay ofensas, en un lugar universitario, en un lugar de estudio hay ofensas, ¿sí o no? ¿En la calle hay ofensas o no hay ofensas? O sea, por donde vayamos vamos a ser ofendidos. Y el problema es cómo nosotros tomamos eso, cómo lo tomamos. Perdónanos nuestras deudas. Una vez leí una historia acerca de un cementerio. En un cementerio había un epitafio, una lápida. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que contiene una lápida? Que regularmente uno ve una lápida, cuenta el nombre de la persona, la fecha en que nace y la fecha en que muere, y de pronto un pequeño pensamiento, una escritura que le ponen ahí como recordatorio, ¿no? Pero encontramos una tumba, mis amados hermanos, donde el epitafio que estaba sobre la lápida no decía nada, no decía ni la fecha de nacimiento, no decía ni el nombre, no decía ni la fecha de fallecimiento de la persona. Yo lo quedaba pensando, pero ¿qué ese epitafio qué? ¿Y sabe qué es lo único que decía? Decía perdonado, perdonado, solamente decía perdonado ese epitafio. Y yo creo que es algo tremendo, ¿no? Porque creo que para esa persona que estaba ahí bajo tierra era lo más importante. Era lo más importante. No sabemos si era una mamá, no sabemos si era un hombre, no sabemos si era un hermano, una hermana, un padre, una madre. No sabemos nada de esa persona, pero lo único que sabíamos es que esa persona fue perdonada. Fue perdonada. Y yo creo que esto es algo que nos debe decir mucho a nosotros, porque a veces podemos decir algo, pensar que hay cosas más importantes que el perdón. Yo quiero decirte que no hay nada más importante que el perdón. No hay nada más importante que el perdón. Una vez un hombre tenía una forma de enseñarle a sus estudiantes y los llevó a su jardín de la casa, y les ilustró cómo es el perdón. Y cortó la rama de un árbol de su jardín. La rama se la cortó, la cercenó completamente. Y entonces cuando empezó a hacer eso, y entonces le dijo a sus estudiantes, les dijo: permítanme cortar una rama de uno de estos árboles que está en mi jardín, que hasta ahora está retoñando, y quiero ilustrar eso un poco acerca de lo que significa el perdón. Pues durante todo el verano, después de que hubo cortado esa rama, pues el árbol mostró una fea cicatriz,
O sea, se notó claramente dónde estaba la rama, ¿cierto? Donde se hizo el gran corte. Pero cuando llegó el otoño, pues resulta y sucede que ya, digamos, la cicatriz ya estaba más, la herida ya estaba cicatrizada, ¿cierto? Y estaba creciendo, de hecho. Y al siguiente otoño, y 4 o 5 años después, pues ya no había sino una pequeña cicatriz para mostrar dónde había ocurrido el corte. Él decía, en 10 o 20 años después de que ocurrió esto, jamás se sospecharía, escuche bien esto, jamás se sospecharía que hubo una amputación en este árbol. ¿Por qué razón? Porque los árboles, hermanos queridos, mírenme acá, los árboles saben cómo cubrir sus heridas y esconderlas. Tal vez tengamos que aprender acerca de los árboles. Los árboles saben cubrir sus heridas, saben cubrir esos cortes que se les ha hecho, saben cómo esconderlas, pero yo quiero decirles algo. La palabra de Dios enseña que nosotros también somos como ese árbol, que tenemos la capacidad de perdonar y de cubrir cualquier herida que se nos haya hecho. Así nos hayan cortado el alma, así nos hayan cortado a pedacitos con un bisturí nuestro corazón, mi amado hermano. Y la Biblia nos enseña que también tenemos esa capacidad. ¿Sabe una cosa? Pedro, el apóstol de Jesús, ¿te acuerdas cómo era Pedro? Pedro era una persona muy, digámoslo, sanguínea, era muy colérico, y Pedro, escribiendo una de sus cartas, la primera carta que escribió, en la primera carta de Pedro 4.8, vaya conmigo a primera Pedro 4.8, usted va a encontrar que el lenguaje de Pedro cambió, y Pedro le escribe al destinatario de esta carta, le dice primera Pedro 4.8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ah, tremendo. O sea que los árboles no solamente tienen la capacidad de regenerarse y de cubrir cicatrices, sino que ahora la Escritura enseña que nosotros también podemos hacerlo. También lo podemos hacer. Gloria a Dios. Y cuando miramos acerca de la palabra perdón, mi amado hermano, por eso está incluida en la oración modelo, ¿cierto? Porque es una de las maneras más importantes en que se hace el perdón. Fíjese que el perdón por lo menos conlleva varios factores. Número uno, el perdón es lo más esencial para el ser humano. Lo más esencial para el ser humano es el perdón. ¿Lo puede creer o no? Dígale al vecino, hermano, lo más esencial es el perdón. Amén. Lo más esencial es el perdón. Pero jote otra cosa, porque yo no quiero que te distraigas de esto. El perdón es lo más esencial, pero también es lo más bendito que le puede ocurrir a cualquier persona. ¿Aló? Es lo más esencial, es lo más bendito, pero sin embargo es lo más costoso que hizo Dios. Dios hizo lo más costoso para proveernos el perdón, y eso lo hizo a través de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Por eso le voy a decir algo. Es sumamente importante, es sumamente esencial el perdón, porque nos permite, el perdón hace varias cosas. El perdón nos permite estar alejados del infierno. ¿Aló? Sí, ahorita le voy a explicar eso. ¿Por qué el perdón nos aleja del infierno? El perdón nos aleja del infierno, pero también nos da gozo en esta vida. O sea, el perdón, el que no camina en perdón, usted va a encontrar que es una persona amargada. Quien no camina en perdón es una persona que está destinada al infierno, mi amado hermano. Sí, y lo voy a explicar ahora más tarde por qué. Porque es sumamente bendito. ¿Por qué es sumamente bendito el perdón? Porque nos introduce a una comunión eterna con Dios. O sea, el perdón es lo que necesitamos para tener comunión con Dios. Y es sumamente costoso. ¿Por qué es costoso? Porque el Hijo de Dios entregó su vida para que la pudiéramos vivir. Entonces el perdón es necesarísimo. Es necesarísimo el perdón. El hombre no era capaz de adquirir ese perdón por su propia fuerza. Así que Jesús
tuvo que dejar de ser Dios para hacerse un ser humano como nosotros, vivir una vida santa y morir en representación de toda la raza humana, pagar el precio, llevar la ira de Dios, de su Padre, sobre sí mismo, bajar al Seol, al lugar de los muertos, para que nosotros no tuviéramos que bajar y recibir todo el castigo que merecíamos nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. Eso es lo que cuenta la historia. Esa es la historia, la verdadera historia de la Biblia, mi amado hermano. Y un hombre de Dios llamado John Stott escribió un libro que se intitula Confiese sus pecados, decía ese libro. Y me llama la atención porque el autor citó al director de un gran hogar británico de enfermos mentales, algo así como los hospitales de enfermos mentales, ¿cierto? Aquí había cerca, en Cibaté, habían unos hospitales de enfermos mentales, pero ya no existen, ya se quitaron esos hospitales de ahí. Y entonces él decía con relación al perdón, ese director decía, podría dar de alta a la mitad de los pacientes que hay en este hospital mañana mismo, solamente, mi amado hermano, si se les pudiera asegurar a ellos el perdón. O sea, que el hombre estaba diciendo, palabras más o palabras menos, que la mayoría de hospitales psiquiátricos están llenos de personas que no han comprendido el factor perdón. Impresionante, ¿no? Me dejó pensando eso y decía que estar libre de culpa por medio del verdadero perdón es la necesidad espiritual más profunda de la humanidad. Yo creo que eso es algo tremendo. Yo creo que cualquier cosa, vea, hay gente que no se sabe perdonar ni a sí misma, que llevan culpas durante toda su vida, mi amado hermano, porque no fueron buenos padres, o porque no fueron buenos hijos, o porque no fueron buenos esposos. No sé, cualquiera sea la razón que esté agobiando la vida de la persona, pero yo quiero algo decirle. La Biblia enseña que Dios te da verdadero perdón para que te perdones y para que perdones a los demás que te ofendan. O sea, el Señor te perdona, ¿cierto? Es la necesidad más espiritual, es la necesidad más profunda, ¿cierto?, del hombre. Y sin ello, escuche bien esto, porque esto es tremendamente duro, sin ello el ser humano no puede entablar una relación con Dios que produzca paz y esperanza. Si usted no sabe perdonar a aquellos que le ofenden, es imposible literalmente que usted establezca una relación viva y eficaz con Dios. Es imposible, mi amado hermano, porque Él es santo y demasiado limpio como para mirar el mal. Dios no puede ver el agravio. Dios no puede ver el agravio, y la Biblia lo enseña por muchas partes. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que en el cielo a Él se le llama 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Los ángeles cantan acerca de su santidad. Isaías 6:3, Isaías tuvo un encuentro con el Señor allá, cuando él vio la gloria del Señor. ¿Quién soy yo para ver al santo? Porque él decía santo, santo, santo. Dios es santo. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano, un Dios santo no puede considerar una relación con hombres impuros a menos que haya perdón de pecado. O sea, la manera en que Él va a establecer una relación con los seres humanos es que ellos reciban el perdón de Dios, pero después de recibir el perdón de Dios, ellos tienen que estar en la capacidad de dar perdón a quienes los hieran. No sé si Dios le está hablando en esta mañana. Dios puede hacer algo tremendo. Por eso, mi amado hermano, cuando nuestro Señor eligió como el siguiente tema en su patrón de oración, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, es impresionante, porque esta frase contiene una tremenda condición. Fíjese que los versículos 14 y 15, vaya usted conmigo a Mateo 6 otra vez, pero ahora lea los versículos 14 y 15. Vea lo que dice el escritor sagrado y lo que dice el Señor. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre ¿qué? Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una condicional, mi amado hermano. Eso es como el pie de página, ¿cierto? Como la letra chiquita de un contrato, que mucha gente firma y no lee la letra menuda. Porque el Señor está diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Noté esto, qué tremendo. Yo decía, pero Señor, ¿cómo es posible perdonar a una persona que me ha herido por tanto tiempo? ¿Cómo es posible perdonar a una persona que uno, a juicio de uno, no merece perdón? Pero el Señor no te está diciendo que tú evalúes eso, sino el Señor está diciendo perdona, porque es un mandato. No es una opción, es un mandato. No es si tú consideras bien, no si emocionalmente está bien, no si tu estado de ánimo está bien en este día y digo, no, yo amanecí con el pie derecho y decido perdonar. No, es que tienes que perdonar así tu emoción diga, no quiero perdonar. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? El problema se llama pecado. Diga conmigo, pecado. El problema se llama pecado. ¿Por qué razón? El perdón del pecado es la necesidad más grande del corazón humano, porque el pecado tiene un efecto en dos áreas. Le voy a decir esto. Número uno, el pecado promete condenar a los hombres para siempre. El pecado promete condenar a los hombres para siempre, mientras que al mismo tiempo les roba de la plenitud de la vida, cargando a la conciencia una incesante culpa. Vea, y eso lo me doy cuenta de lo primero. Usted habla con cualquier persona y hay dos tipos de personas. Una que tiene una conciencia de gracia y hay otros que tienen conciencia de culpa. Hay dos tipos de personas. Y usted va a ver la diferencia entre ambas. La conciencia de gracia son personas alegres a pesar de que pase lo que pase. Son personas alegres, son personas que no se enferman, son personas que cumplen el propósito en esta tierra. Pero aquellos que tienen conciencia de culpa son personas amargadas que a todo le echan la culpa, a todo mundo le echan la culpa. Ellos no tienen la culpa, son personas que les cuesta trabajo relacionarse socialmente hablando. Y no es posible desarrollar un ministerio, no es posible desarrollar un llamado cuando tú tienes conciencia de culpa. Es tremendo eso, mi amado hermano. Entonces, ¿quién hace eso? Lo hace, se llama el pecado. El pecado es lo que hace eso. Por eso, mi amado hermano, vuelvo y le repito, en última instancia, el pecado separa al ser humano de Dios. Porque no es posible sintonizarse con un Dios amoroso mientras tú tengas amargura en tu corazón. De modo que es incuestionablemente el principal enemigo y el problema más grande del ser humano, se llama conciencia de pecado, conciencia de culpa. Eso es lo más terrible que puede pasarle aún cristianos, personas que vienen a la iglesia, aún personas viven allá con conciencia de culpa todavía. No han superado eso, todavía están recordando su viejo hombre, todavía están recordando su vieja naturaleza, lo que no hicieron nunca y que ya no es posible volverlo a hacer. Es tremendo, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo, quiero decirles, el apóstol Pablo captó, por ejemplo, el impacto del pecado cuando citó varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él citaba en su carta a los cristianos que estaban en Roma, decía allá en Romanos 1, decía, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice Romanos capítulo 1 al capítulo 3 y termina diciendo, todos por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo eso? El pecado. El pecado hace eso, mi amado hermano. Ahora, ¿cómo trabaja el pecado? Pensemos un momento cómo trabaja el pecado. Pues el pecado, mi amado hermano, es el monarca, el rey que gobierna el corazón de cada persona en el mundo. Cada persona que no tiene a Cristo en el corazón es dominada por este monarca que se llama ¿cómo? El pecado. Él es el primer señor de nuestra alma, ¿cierto? No de nosotros, sino que yo hablo en general del ser humano. Y su virus ha contaminado a cada ser viviente.
El pecado es el poder degenerado en la corriente humana que hace que el hombre sea susceptible de estar bajo el yugo de la enfermedad. El pecado, mi amado hermano, hace que las personas tengan dolencias. El pecado hace que las personas estén bajo el yugo de la muerte. El pecado lo lleva aún más allá. Lleva a las personas para estar condenadas al infierno. Eso hace el pecado. Él es el culpable de que cada matrimonio sea roto. El pecado es el culpable de que cada hogar esté deteriorado. Es el culpable, mis amados hermanos, de que cada amistad sea destruida. El pecado es el generador de discusiones, de dolor, de pena, de muerte. Y por eso les digo, no es de sorprenderse que la Escritura la compare con un veneno de una serpiente o con el hedor de un muerto que lleva mucho tiempo allí muerto. Ese es el pecado. Por eso, mis amados hermanos, el pecado es una enfermedad. Es una enfermedad terrible, mi amado hermano. Es una enfermedad de moralidad. Es una enfermedad espiritual para el cual el hombre no tiene cura. No se ha descubierto hasta ahora una medicina que pueda curar a la persona de pecar. Pero Dios sí. Dios sí la descubrió. Dios la tiene, mi amado hermano. Y decía Jeremías, allá decía el profeta Jeremías: ¿podrá el etíope cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Decía Jeremías en el capítulo 13. No porque todo el mundo lo haga, tú también tienes que hacerlo. Si te pasas el semáforo en rojo o te cruzas una señal prohibido girar a la izquierda y el policía de tráfico te parte, tú no puedes decir: no, pero es que ese también pasó. No, es que a mí no te importa, es que tú eres el que hizo eso también. Cada uno responderá de manera individual. Cada uno debemos responder y no nos podemos justificar comparándonos con otros seres humanos. Nuestra medida de comparación no son otros seres humanos, nuestra medida de comparación se llama Jesucristo. Hay gente que se cree buena que porque no es como Hitler. No, pero es que yo no soy como Hitler, yo no soy como Mussolini, yo no soy ni siquiera como el mono Jojoy. No, pues claro, si te comparas con ellos, pues, pero es que tu medida no son ellos, tu medida es Jesucristo. Y siempre que te midas con Jesucristo, siempre te quedará faltando algo. Por eso, mis amados hermanos, el pecado es una enfermedad. ¿Sabe qué hace el pecado? El pecado domina la mente. Número 1, domina la mente. Sí, Romanos 1:21 indica que los hombres tienen una mente depravada que se ha entregado al mal, a la lujuria, hablando con las personas de la calle. Todo el mundo solo piensa en sexología. Vea lo que están haciendo la ideología de género. La segunda cosa es que el pecado domina la voluntad. Fíjate, la gente hace lo que el diablo les dice que debe hacer, lo que la carne les dice que debe hacer. Entonces, según leemos en Jeremías 44:15-17, los hombres desean hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. Eso dice que en Jeremías capítulo 44. En tercer lugar, el pecado domina nuestras emociones y los afectos. El hombre natural no quiere que se cure su pecado porque ama las tinieblas en lugar de amar la luz. Por eso cuando usted le habla de Cristo a alguien que está en la calle, la persona inmediatamente le tira la puerta en la nariz a uno, ¿cierto? Y ya no dice: no, porque es que a mí no me gusta eso, me gusta vivir libre, esto y lo otro. Pues el pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Por eso le digo, cuando una persona decide vivir bajo pecado, Satanás toma control de la vida de esa persona. Esa persona le está dando un derecho legal a Satanás. Efesios 2:2 enseña que los hombres son guiados por el príncipe de la potestad del aire. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, su Dios se llama Satanás. Y por eso vemos brujería. Walt Disney, por lo menos, todas sus películas tienen brujería, todas. Dígame que no hay encantamientos, que no hay algo, magia blanca contra magia negra, ¿sí o no? Vemos Harry Potter, ni se diga. Todas esas películas uno ve, y qué película tan buena, ¿cierto? Y las que no tienen hechicería tienen violencia, balas, muertos, ojos volando, ¿cierto? Dedos por allá, todo eso, un seso pegado allá en el techo. Y si no hay eso, la película fue mala.
Así la manera de juzgar el mundo. Pero ¿cuántos de ustedes se han conmovido con una película como A Prueba de Fuego? ¿Cuántos de ustedes no se han conmovido con una película como El Cuarto de Guerra? ¿O no? ¿Cuántos no se han conmovido con la película de Siempre a tu lado de Hachiko? ¿O son películas que no contienen violencia? Vea, no se necesita. Y así como yo les digo, hermanos, yo le digo a esta gente que no tiene a Cristo en el corazón, usted no necesita tomar cerveza para ser feliz. Como un hombre que se guarde casto para hasta el matrimonio, que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, una mujer. Y entonces algunos dirán, eso es absolutamente ridículo. Eso es lo que vende el mundo, pero para Dios es algo honroso. Gloria a Dios. Por eso muy pocas personas se ven así. El pecado, mi amado hermano, pone a la gente bajo la ira divina. Sí, mis amados hermanos, según Efesios capítulo 2 versículo 3 dice la Biblia que los que no son salvos son hijos de ira. El pecado somete a los hombres a la miseria. El libro de Job nos dice, pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5:7. No hay paz para los malos, dice el Señor en Isaías 48:22. Mis amados hermanos, esa es la herramienta del diablo, el pecado. ¿Para qué? Para que usted no sea perdonado, para que usted no experimente el perdón y tampoco para que lo otorgue. Hay formas de pecado. Por ejemplo, yo miraba que la palabra pecado en la Biblia habla de diferentes, hay 5 palabras para referirse a pecado. Por ejemplo, está la palabra amartía, de ahí viene el término amartología, que es la ciencia que estudia la doctrina del pecado, y es la palabra más común que aparece a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Y esto significa que pecado significa literalmente no dar en el blanco. Eso significa amartía, no dar en el blanco. Y yo quiero decirte, el pecado no da en el blanco del estándar de la justicia de Dios. Cuando una persona está caminando de acuerdo a los principios del mundo, desconociendo los principios de la palabra de Dios, quiere decir que no está dando en el blanco de la palabra de Dios. ¿Me entiende? La otra palabra que encontré allá en cuanto a pecado es una palabra que se llama paraptoma, que significa que es entrar sin autorización, ¿cierto? Es alguien que resbala o que cae y que resulta más del descuido que de una desobediencia intencional. Por ejemplo, personas que son descuidadas, que son como idas, que son como despabiladas, que cometen errores, y entonces ese es otro tipo de pecado. Otra palabra fue la palabra parabasis, que se refiere a cruzar la línea, ir más allá del límite prescrito por Dios, y a menudo se traduce como transgresión, o sea, es decir, que este pecado sí es intencional, esa persona que intencionalmente desea pecar, ¿me hago entender? Otro es anomia, que significa anarquía. Anarquía es que cuando alguien quiere hacer lo que quiere, como decía la Biblia, Dios habla hoy, decía, cada quien hace lo que se le da la gana, así lo tradujeron, cada quien hace lo que se le da la gana. Eso, cuando alguien quiere hacer lo que se le da la gana, sin someterse a una autoridad, sin someterse a la autoridad de la palabra de Dios, es una persona anárquica, ¿cierto? Entonces, es una persona intencional, es una persona flagrante, describe una rebelión abierta, directa contra Dios y contra su voluntad. Y por último, la palabra epileiema, ¿cierto? Que es la palabra que usa Mateo 6:12 aquí en nuestro texto, y la forma verbal se usa más a menudo para referirse a deudas morales o espirituales. Escuche, el pecado es una deuda moral o espiritual con Dios que se debe pagar o se debe pagar. Y en el relato de esta oración, por ejemplo, cuando Lucas lo toma, ¿cierto? Él indica que claramente que el Señor se está refiriendo a perdonar el pecado, ¿me entiende? Es una deuda que ningún ser humano la puede pagar, pero que Dios la pagó por nosotros. Y entonces, qué tremendo, porque Mateo probablemente usó esa palabra para referirse, digamos, a que los judíos de ese entonces era como una deuda moral o espiritual que la persona pudiera tener, y que por tanto, si esa persona era consciente de esa deuda, iba a vivir en una conciencia de culpa,
lo cual lo iba a inhabilitar para presentarse delante de Dios, pero a su vez también lo iba a inhabilitar para ser próspero en esta tierra. Eso es lo que está diciendo Mateo. Literalmente Jesús, cuando enseñó eso, dijo así. Entonces fíjense que el pecado y la falta de perdón es contrario a la santidad de Dios. Es una contaminación. ¿Aló? Es una deshonra y un reproche para nosotros, puesto que es una violación de su ley. En realidad el pecado es un crimen para Dios, y la culpa que adquirimos de ese modo es una deuda, como criaturas que tenemos una deuda de obediencia con nuestro creador y gobernante, y al no darle lo que le corresponde por nuestra total desobediencia, hemos contraído la deuda del castigo, y por esto es que imploramos su perdón divino. O sea, personas que mueren sin conocer el perdón son personas que van al infierno. Como resultado de nuestro contraste con el pecado, constante pecado, pues tenemos una inmensa deuda con Dios, que ni siquiera podríamos comenzar a pagar. No hay forma de pagar esa deuda, ni con todo el oro del mundo, ni con todos los dólares del mundo, nada. Es una deuda impagable, es una deuda como la que tenía el siervo malvado. ¿Se acuerda? Es aquel de Mateo 18, que un hombre que le debía algo a un rey y le dijo: Señor, mira, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar todo lo que tú dices. Y entonces el Señor dice que tuvo compasión de él y le perdonó la deuda. Pero este hombre, al salir a la calle, se encontró un consiervo que le debía ni un 1% de lo que le debía al otro. Y este sí lo cogió contra el cuello, lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los consiervos del Señor se le enteró, ¿qué hizo? Pues lo echaron a un lugar donde estaban los verdugos. Los verdugos significan demonios. Entonces los verdugos tenían que castigar a este hombre que no perdonó esa pequeña deuda, porque no fue consciente de la deuda que le fue perdonada por el rey. Ahora, ¿cuál es la solución para el pecado? La solución para el pecado se llama perdón. Si el problema, puesto que el problema más grave del hombre es el pecado, pues entonces su necesidad más grande es el perdón. O sea que perdón no es algo allí como algo sin importancia. Es exactamente lo que Dios ha provisto. Amén. Y hemos sido perdonados del castigo final del pecado. Por eso, por medio de la salvación de Cristo, es que somos perdonados. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, lo que estaba haciendo era habilitar el perdón para nosotros de esa deuda impagable. Y es algo que tú y yo necesitamos experimentar, el perdón habitual de Dios por los pecados que aún cometemos. Dígame, ¿quién no ha cometido pecado después de haber recibido a Cristo? Aún la embarramos, ¿sí o no? Aún metemos la pata. Aún se nos van las palabras, los tonos. Aún se nos olvida decir gracias. Aún se nos olvida honrar. Aún le robamos a Dios. Le robamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra, pero nos entra por acá y nos sale por allá? Eso es lo que hace el pecado. El pecado, la desobediencia te mantiene cautivo. La desobediencia hace que tú no seas capaz de disfrutar las cosas que Jesús logró para ti y para mí. Eso es lo que hace el pecado, mi amado hermano, cuando usted no se arrepiente prontamente, cuando usted lo dice: Señor, perdóname, perdóname. Y también cuando usted le niega el perdón a alguien que lo ofendió a usted, así no le pida perdón. Así no le pida perdón. Pero hermano, yo eso lo he experimentado en carne propia. ¿Cuántas personas me han ofendido a mí? Pasa la cuenta. Y muchas de esas personas nunca se han acercado a mí: oiga, pastor, perdóneme, nunca. Antes me miran a la calle y cambian de andén, o me miran así como toro bravo, ¿cierto? Pero yo ya no las puedo mirar así, porque yo ya tomé una decisión de perdonarlas. Incluso me he encontrado con muchas y de pronto coincidimos en un lugar. El mundo es tan chiquito
que uno coincide en un lugar, en el lugar menos pensado, por allá en un local, por allá en Girardot, no sé qué, ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y la persona, y uno trata como que también el día lo haga así también, no, hola, ¿cómo estás? Y lo abrazamos, mi esposa lo abraza o abraza a esa persona y queda contrariada. ¿Por qué? Porque ella está esperando lo contrario. Esa persona está esperando un evangelio muscular, ¿sí o no? Pero en lugar del evangelio muscular, ¿qué hicimos? Le damos un abrazo. Eso fue algo reactivo. Yo no sé cuántos supieron que el hijo de Gigi Ávila, un predicador puertorriqueño, la hija la mató un señor, un tipo la mató, la asesinó. Cuenta, mire la historia en Google. Y cuenta la historia que el pastor le costó mucho trabajo perdonar a ese muchacho. Hasta que el Señor mismo se le apareció a Gigi Ávila y le dijo, tú tienes que perdonar porque es lo que yo hice por ti. Y la prueba de que tú vas a perdonar y que yo te he perdonado es que tú vas a visitar a ese señor en la cárcel. De tal manera que Gigi Ávila fue a la cárcel a visitar al hombre que asesinó a su propia hija. Imagínense ese encuentro entre ellos dos. ¿Qué se puede imaginar usted? ¿Qué pensamientos pasaron por las dos cabezas? Por una parte, el predicador Gigi Ávila diciendo, Señor, ayúdame porque voy a mirar al que mató a mi hija, yo a mirar, Dios mío, ayúdame, y el diablo ahí susurrándole, hágale, este es el momento, ¿cierto? Como a David, que aún sus soldados le dijeron, mira, el Señor te puso a Saúl de papayita, hágale, a papaya puesta, papaya ¿qué? Partida. Y David dijo, nunca yo levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. ¡Wow! O sea, literalmente está diciendo, yo ya he perdonado a Saúl, así en 2 oportunidades me haya tratado de clavar contra la pared, así me esté persiguiendo y haciéndome la vida imposible, yo he decidido perdonarlo. ¿Y saben qué resultó esto? En que David fue puesto como sucesor de Saúl. ¿Qué ocurrió con Gigi Ávila? ¿Qué ocurrió? Pues cuando se quedaron mirando, este hombre hizo así. Porque él estaba pensando, sabía que era consciente de que merecía un bofetón por lo menos. Y Gigi Ávila ya llega y le dice, tranquilo mi hermano, yo no vengo a decirte nada más, sino decirte que te perdono por lo que le hiciste a mi hija. Y dice que lo abrazó y que cuando lo abrazó lo amó. Lo amó, y ese hombre duro de corazón recibió el amor de Dios a través del predicador y dice que se arrodilló, recibió el evangelio, fue salvado, y desde ese momento ese hombre se convirtió en el mejor pastor que hay en la cárcel. Ha convertido a muchos son los que han sido convertidos a través del testimonio de este ex asesino perdonado. Porque cuando tú eres perdonado, eres una herramienta útil en las manos de Dios. Pablo recibió el perdón de Dios porque cuando Pablo no era Pablo, sino era Saulo, él persiguió a la iglesia y consintió en la muerte de muchos de los cristianos, hasta de Esteban, Hechos capítulo 7. Pero cuando fue a Damasco buscando cartas de aprobación para perseguir a los cristianos, dice que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, cayó a tierra y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, porque el que persigue a un hijo mío, me persigue a mí. Dice, ¿qué debo hacer, Señor? Ve a la calle derecha y lo introdujo, quedó ciego. Y luego el Señor le habla a Ananías, uno de los discípulos de los cristianos que había en Damasco, le dijo, Ananías, vaya a la casa de tal, en la calle derecha, número 25, no sé qué, allí está un hombre llamado Saulo, y quiero que ores por él. Y Ananías dijo, Señor, ¿no es ese el que nos persigue? ¿No es ese el que está, alienta odio contra la iglesia? Que decía, sí, ve, porque este va a ser instrumento útil en mis manos, y yo lo llevaré, y sabrá quién soy yo. Ese hombre se convirtió al Señor. Ananías no quería ir. Vea, ¿qué puede pasar cuando usted le da perdón a alguien? Esa persona se puede convertir en un instrumento útil en manos de Dios. Es impresionante. El perdón es la solución. El perdón es la solución, mi amado hermano. Por eso, ante una necesidad tan tremenda como eso, fíjese que el perdón lo puedo ubicar en 2 términos. Perdón, hay un perdón judicial. Diga conmigo, perdón judicial.
Los creyentes reciben un perdón judicial de Dios en el momento en que ponen su fe en Cristo como su Salvador. O sea, usted ya fue perdonado judicialmente. Este perdón es total en la realidad de la justificación. Por él Dios nos declara justos como hijos suyos. O sea que usted es un hijo amado. ¿Lo merecía? ¿Qué hemos hecho para recibir el perdón de Dios? Solamente recibirlo, ¿cierto? Como resultado usted ya no está bajo juicio, o sea, ya el juicio lo recibió Cristo. La ira del Padre ya la recibió Cristo, ya usted ya no está condenado a ira. Amén. Por eso ya no somos llamados hijos de ira. ¿Me entiende lo que está diciendo la Biblia? O sea que usted usted antes estaba condenado a morir, pero ya no. Usted ya estaba antes condenado al infierno, pero después de que usted recibió a Cristo, usted quedó justificado. Usted es como si nunca hubiera cometido un pecado, como si nunca hubiera infringido la ley. Por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Sabe qué hace el juez eterno? El juez eterno nos ha declarado perdonados, nos ha declarado justificados, nos ha declarado justos. Y ningún ser humano satánico nos puede condenar o acusar permanentemente. O sea, nadie. Si el diablo viene a decirte que tú eres una porquería, una cucaracha, un gusanito de papa, si viene a decirte que tú no, porque vea que usted yendo a la iglesia y con esa, dígale, diablo cochino, yo tengo errores, pero yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Dígale así, arrepiéntase. Por eso la magnitud de este perdón es literalmente inconcebible. No me acordaré más de tu pecado, dice el Señor en Jeremías 31:34. David escribió, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. Isaías escribe y nos dice, el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él nos ha hecho libres de pecados, mi amado hermano. Usted ya ha sido perdonado, usted ha sido perdonado. Dios no podía pasar por alto nuestro pecado a menos que alguien lo llevara por usted. Si Cristo no hubiera venido, gloria a Dios que vino, gloria a Dios que se despojó de su gloria, es porque usted ya ha sido perdonado. Si no hubiera venido, usted no se hubiera perdonado. Usted no estaría acá y seríamos los más miserables de toda la creación, condenados a una eternidad en el infierno. Gracias, Jesús, por venir por nosotros, Jesús. Él es un Dios justo y no puede pasar por alto el pecado. Y como vio que tú no eras capaz de pagarlo, Él mismo decidió pagarlo. Él mismo mandó a su Hijo a recibir el castigo que tú merecías. ¿Y cuántas veces nosotros después de entender eso seguimos ofendiéndolo, seguimos pisoteándolo? Por eso quiero decirle algo, que Jesús cargó nuestro castigo, llevó nuestra culpa, pagó el precio por todo nuestro pecado. Y en el momento en que usted pone su fe en Cristo, su pecado pasó a Él y la justicia de Él a usted. Hubo un intercambio y Dios lo declara a usted judicialmente justificado. Por medio de ese acto de perdón judicial, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados completamente. Wow, impresionante. Pero la otra parte del perdón es el perdón paternal. O sea, que Dios cuando te da perdón, te perdonó judicialmente, pero segunda cosa, te perdona paternalmente. Desafortunadamente todavía pecamos en nuestra conducta porque aún no hemos sido perfeccionados, ¿sí o no? Todavía somos santos que erramos. En Filipenses capítulo 3, Pablo reveló esa distinción cuando escribió que por medio de la fe en Cristo había recibido la justicia de Dios no derivada de la ley. Sin embargo, añadió que aún no había alcanzado un estándar perfecto de la santidad práctica. Ahí en los versículos 7 al 14 habla de eso. De modo que si requerimos constantemente el perdón, aquel que ofrece la gracia de nuestro Padre Celestial, el apóstol Juan le escribió, decía en 1 Juan 1, 8, 9, dice, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Cuántos son limpios acá? Por eso, mi amado hermano, de la manera que el pecado, aunque es perdonado judicialmente, escuche bien esto, usted judicialmente ya fue perdonado. Aún es una realidad en la vida del cristiano, mi amado hermano, que todavía siente que todavía no es digno del Padre que tiene. Una disminución del pecado junto con una creciente sensibilidad de Él debe caracterizar el caminar de cada cristiano. Es decir, usted ya usted perdonado judicialmente. Eso debe llevarnos a procurar pecar menos o nada y tener mayor sensibilidad de la presencia de Dios. Y esto va a hacer que nuestra vida sea afectada en nuestra intimidad y gozo con relación a Él. Amén. Por ejemplo, si uno de sus hijos, mis amados hermanos, pecara desobedeciéndolo, ¿eso cambiaría su relación con Él? Probablemente no. Seguiría siendo su hijo, ¿sí o no? De pronto usted da unos cuantos chancletazos, ¿sí o no? Pero aún usted sigue siendo su papá o su mamá. Y usted está listo para perdonar si su hijo viene a usted y le dice, papá me perdona, mamá me perdona. ¿Usted le perdonaría? Yo creo que lo perdonaría al instante. Pero hasta que él venga a usted a confesarle su desobediencia, la intimidad previa no será restaurada. De igual manera pasa con el Padre Celestial, mis amados. Durante la última cena, ¿recuerda usted? Allá en Juan capítulo 13. Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos como demostración del espíritu humilde y servidor que debiera caracterizar a los discípulos. Escuche, al principio Pedro se rehusó, ¿cierto? Pedro se rehusó y cuando Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro. Entonces Pedro se fue al otro extremo y quiso un baño completo. Él dijo, Señor, y Jesús le dijo, Pedro, no has entendido que el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más solamente los pies, pues todo el resto está limpio y vosotros estáis limpios. Eso dice Juan 13, 5 al 10. Es impresionante, ¿no? Pero usted ya está limpio. Usted ya fue limpio por la sangre de Cristo. Y el acto de lavar los pies realizado por Jesús fue más que un ejemplo de humildad, realmente fue una representación del perdón que Dios da en la continua limpieza de aquellos que ya están salvos. O sea, todos los días usted tiene que lavarse los pies. Y estoy hablando de los pies espirituales, bueno, también lavarse los pies físicos también, ¿sí o no? La suciedad de los pies, ¿sabe qué simboliza? La suciedad de los pies simboliza la contaminación superficial. Cuando usted camina en este mundo, cuando usted es herido, cuando usted escucha chismes, cuando usted cosas que no convienen, cuando usted ve lo que no debe ver, cuando usted escucha lo que no debe escuchar, cuando usted piensa lo que no debe pensar, ahí está contaminando sus pies en este mundo. ¿Y qué debemos hacer entonces? Ir delante del Señor y decir, Señor, vengo a lavar mis pies delante de ti, Señor, porque esa suciedad representa la contaminación del mundo, del pecado, ¿cierto? Las cosas que pasan por la vida, mi amado hermano. Pero ya el pecado no te puede ensuciar completamente, solamente ensucia tus pies. ¿Cómo te parece? Ya no te ensucia, pero sí necesitas continuamente ir al Rey de Gloria a lavarte los pies. Por eso el Señor le dijo a Josué, quita tus pies, quita tus calzados de tus pies, porque estás en lugar santo. Y tú eres un lugar santo porque el Señor habita en ti. Amén. Gloria a Dios. Por eso, como juez, mi amado hermano, Dios está ansioso de perdonar a los pecadores. Y como papá, está aún más ansioso de seguir perdonando a sus hijos. ¿Cómo le parece? Cientos de años, hermanos, antes de Cristo, Nehemías escribió, tú eres un Dios perdonador.